Los ecos del olvido. Abro comillas. En una cabaña desvencijada, oculta entre los densos bosques de una región remota, vivían un hombre llamado Andrés y su hijo Samuel, aislados del resto del mundo. Eran considerados parias por la gente del cercano pueblo. La razón de su aislamiento se perdía en rumores y susurros. Algunos decían que Andrés había cometido un terrible crimen, otros que la cabaña estaba maldita y que cualquiera que se acercara a ellos sufriría un destino sombrío. Andrés y Manuel, llamado también Samuel, vivían en una rutina silenciosa y solitaria. El hombre había hecho lo posible por proteger a su hijo del odio y el rechazo, enseñándole a cazar y a vivir de la tierra. Sin embargo, la tristeza y el miedo acechaban en cada rincón de su vida. Samuel, un niño que apenas tenía 10 años, no comprendía por qué eran odiados, solo sabía que la soledad era su única compañera. Una noche de invierno, mientras una tormenta rugía fuera de la cabaña, Samuel comenzó a escuchar voces. Al principio pensó que era el viento, pero las voces se hicieron más claras y persistentes. «Vuelve con nosotros», susurraban. «Vuelve a casa». Aterrorizado, Samuel corrió hacia su padre, quien le dijo que solo era su imaginación. Pero Andrés sabía la verdad. Sabía que los espíritus del pasado no descansarían hasta haber cobrado su venganza. Hacía años, Andrés había sido parte de una tragedia. En un arrebato de ira y desesperación había causado la muerte accidental de varias personas en el pueblo. Había huido con su hijo recién nacido a la cabaña, intentando olvidar su culpa y proteger a Samuel, al que también llamaba Manuel, de la ira de los aldeanos. Pero los muertos no olvidaban. Las voces se intensificaron noche tras noche, hasta que una de aquellas noches Samuel desapareció. Andrés, desesperado, buscó a su hijo por todo el bosque, gritando su nombre hasta que su voz se quebró. Finalmente llegó a un claro donde encontró a Samuel, rodeado por figuras etéreas, los fantasmas de aquellos que había matado. «Papá, tengo miedo», susurró Samuel mientras los fantasmas se acercaban. Andrés se arrodilló sollozando, rogando por el perdón. Los espíritus lo observaron en silencio antes de dirigirse a Samuel. «Tu padre debe pagar por sus pecados», dijeron en una voz unísona y aterradora. Con un grito desgarrador, Andrés fue arrastrado por las sombras, su figura desapareciendo en la oscuridad del bosque. Samuel, ahora solo, fue dejado atrás con la mirada perdida y el corazón roto. Los aldeanos encontraron su cabaña vacía y al niño vagando sin rumbo, hablando con fantasmas que solo él podía ver. La historia de Andrés y Samuel se convirtió en leyenda, una advertencia sobre los peligros de la culpa y el rechazo. Samuel creció solo,
siempre rodeado por los ecos del pasado, atrapado en una existencia donde el miedo y la tristeza eran sus únicos compañeros. El bosque y las voces que en él habitaban nunca dejaron que olvidara el precio del olvido y el rechazo. Y así, en las noches más oscuras, el lamento de Andrés y las voces de los fantasmas aún resonaban entre los árboles, recordándole al pueblo que algunos pecados nunca pueden ser olvidados y que el olvido es un castigo aún más terrible que la muerte. Cierro comillas, gracias por su preferencia, que ustedes la pasen excelente.